Muy buenas noches tengan todos mis amados hermanos. En esta clase que vamos a tener a continuación, vamos a estar viendo la importancia del contexto gramatical de la escritura. En este capítulo vamos a estar viendo las diferentes figuras del lenguaje que se utilizaron en ese tiempo cuando se escribió. Pero antes de llegar ahí, a ese punto, me gustaría comenzar con el contexto gramatical. ¿Qué es el contexto gramatical? El contexto gramatical incluye o se denomina por la forma en que fue escrita la palabra de nuestro Dios y los idiomas que se utilizaron. Dentro de esos idiomas podemos encontrar el griego y el hebreo. En este caso, todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y hay algunas partes que están escritas en arameo, y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Es importante poder mencionar esto porque la Biblia no fue escrita en nuestro contexto, tampoco fue escrita en nuestra generación, en nuestra cultura. Fue escrita para un pueblo, para un tiempo determinado, y aunque es la palabra de Dios, es importante cuando nosotros vayamos adentrando en la escritura y hacer análisis de cualquier texto o historia, entender que la Biblia fue escrita en un contexto, que por supuesto es este contexto gramatical que vamos a estar viendo en esta noche. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que tiene un grupo de figuras de lenguaje. La escritura indudablemente tiene unas figuras que por supuesto le dan colorido, le dan diversidad a la gramática con la que se escribió. Dentro de ellas, por ejemplo, podemos encontrar el símil, donde en diferentes porciones de la escritura hay comparaciones entre una cosa y otra utilizando la frase como. También podemos mencionar que hay metáforas. Por ejemplo, podemos hacer alusión a que el Señor dice en el Nuevo Testamento que ustedes son la sal de la tierra. No somos la sal, literalmente, pero este término se emplea para el Señor dar una enseñanza y utiliza la metáfora. También podemos ver que está la metonimia, la hipérbole, que Pablo lo utilizó en diferentes ocasiones, como por ejemplo, si yo hablase lenguas angelicales. Eso está en la carta a Corintios capítulo 13, y Pablo habla de un contraste entre una cosa y otra utilizando esta figura que es la hipérbole. Tenemos también la ironía. Pablo también lo utiliza en algunos pasajes de la escritura. Tenemos las personificaciones, donde por supuesto la escritura también nos enseña que objetos inanimados como los árboles baten las palmas, y hay una serie de ilustraciones que podemos ver donde se utiliza este tipo de figuras con cosas que no son realmente personas o seres humanos. También tenemos, por ejemplo, el eufemismo, tenemos preguntas retóricas, tenemos apóstrofes, alegorías, paradojas, fábulas, símbolos, enigmas. Recuerdo los símbolos de los pueblos de Dios, recuerdo los símbolos que hay, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, un libro lleno de simbología. Y bueno, estas son las figuras del lenguaje que pudiéramos mencionar a modo general que se encuentran en la escritura. Ahora, pasamos luego a las palabras. Las palabras que tienen, por supuesto, una gran importancia, y esta parte de las palabras expone el autor del libro por el cual estamos ahorita exponiendo este trabajo, que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de fijarnos en la palabra y sacarla fuera de contexto, porque por sí sola, aunque es importante una palabra, a veces necesita el apoyo, o mayormente, de las palabras que le rodean para poder llegar a una enseñanza más profunda de lo que esa palabra está enseñando o no. Las palabras, por ejemplo, podemos ver el término de usus loquendi o la polisemia y los distintos significados que inclusive puede tener una misma palabra, o el significado inclusive que le da el autor, el propio autor, cuando está escribiendo una determinada expresión o frase, el significado que le da a esa palabra. Por ejemplo, podemos mencionar en Génesis que la carne se refiere a todo ser viviente, pero Pablo lo está refiriendo en el Nuevo Testamento a la naturaleza caída que tiene el hombre, y es la misma palabra, pero con diferentes significados. Podemos ver que no solamente ocurre esto con la palabra carne en la escritura, hay otras muchas palabras que tienen más de un significado. Pasamos a los modismos. Los modismos de absoluto por lo relativo, donde la palabra o el autor de la escritura, aquí lo anoté, está utilizando términos absolutos
para aludir a casos particulares. Y por ejemplo utiliza frases como nunca, siempre, bueno, malo. Y en Proverbios 8:10 dice la escritura: recibid mi enseñanza y no plata, ciencia antes que el oro escogido. Y aquí estamos viendo un contraste. El autor de Proverbios está diciendo que de todo lo que nosotros quizás pensamos que es importante, hay algo que es más importante. Y por un contraste entre lo que es absoluto, lo que es primordial, a lo que es relativo y puede esperar. Luego le sigue, dentro de los modismos, también lo contrario, modismo de relativo por lo absoluto. Y aquí es lo contrario. Aquí se emplean términos relativos para aludir a verdades absolutas. Por ejemplo, tenemos la parábola de Lucas 18, donde hay dos personajes, el fariseo, el publicano, y podemos ver cómo el Señor utiliza esta parábola para mostrarnos este tipo de modismo, utilizando este término, el autor, por supuesto, esta terminología, y es que vemos que en el fariseo la enseñanza está en todas aquellas personas que se consideran justas en sí mismas, y vemos al publicano que en contraste a ellos son todos aquellos que no son aprobados por la sociedad y que según nosotros nunca ellos van a tener esperanza. Y podemos llegar a la conclusión que este pasaje de la Biblia utiliza el modismo relativo por lo absoluto para también describir que todos somos pecadores. Lo redondea lo que es la parábola, tanto el fariseo que se considera justo como el publicano que sí reconoce que necesita de Dios y necesita de su perdón. Pasamos aquí a los modismos de filiación. Dentro de los modismos de filiación y sobre todo el centro del modismo de filiación, podemos ver que se utiliza este modo para describir relaciones físicas, morales o espirituales entre dos partes. Podemos mencionar, por ejemplo, que este modismo se encuentra en porciones del Nuevo Testamento cuando le están diciendo a Jesús: Jesús, Señor, hijo de David, hijo de... O cuando se menciona el hijo del carpintero o hijo de... También pudiéramos incluir aquí en esta parte que en este modismo de filiación que hablábamos hace un momento, incluye cuando uno es descendiente, aplica para la descendencia, aplica también para lo que es la genealogía de una familia y demás. Pasamos aquí al modismo de tiempo. Los modismos de tiempo que son sumamente importantes. Son aquellos que se utilizan para describir el tiempo bajo el contexto en que vivía el pueblo judío, en cuanto se escribía, por supuesto, el pasaje bíblico o la escritura. Este modismo de tiempo, por ejemplo, lo podemos ver rápidamente en cómo los judíos, esta parte de la escritura, cuando se escribe que el Señor estaría 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, este modismo podemos verlo con claridad, remontándonos allá a la antigüedad de ese tiempo, como el pueblo judío, aunque pudiéramos mencionar una parte tan solo del día, ya para ellos en su contexto incluía un día entero. Y pudiéramos aplicar, hablando de modismo de tiempo, que el Señor no literalmente estuvo ese tiempo, estas 72 horas, allí en el centro de la tierra, en las profundidades, pero para el tiempo judío en que se escribió la Biblia, aunque sea una parte del día o un cuarto de ella, ya significaba un día a la par, juntamente con los demás. Ese es el modismo de tiempo. Pasamos luego al antropomorfismo. Vemos mucho antropomorfismo en la escritura, sobre todo cuando vemos la metodología, la forma de escritura para describir a Dios como hombre. Eso es antropomorfismo. Y vemos que es la manera en que utiliza el autor para describir a Dios como un humano. Y la escritura menciona que Moisés, por ejemplo, vio la espalda de Dios. La escritura menciona acerca de los ojos de Dios. La escritura habla acerca de las manos de Dios, del dedo de Dios. Y por supuesto que Dios no tiene dedos porque es espíritu, no tiene manos, no tiene espaldas tampoco. Es una forma que se utiliza dentro de la escritura para describir alguna situación o algún pasaje de ella. Eso es antropomorfismo.
Y por supuesto también me gustaría recalcar dentro de este tiempo que el antropomorfismo también incluye aquella condición en la cual Dios se comporta como un ser humano. Y por ejemplo podemos mencionar que en Génesis 6:7 Dios se arrepintió de haber creado al hombre. La Escritura enseña que Dios no es hijo de hombre para que mientan ni para que se arrepientan. Entonces Dios en su naturaleza nunca se va a arrepentir porque es perfecto. Su propia esencia impide que él se arrepienta, y por supuesto que aquel autor de Génesis 6:7 está describiendo este antropomorfismo, para describir algo que realmente no está ocurriendo literal en cuanto a un arrepentimiento, un cambio de conducta de parte de Dios, sino que hay otro significado. Tenemos la elixis, que es el penúltimo. La elixis es una omisión, es la parte de la escritura original en que fue escrita la Biblia, que no es por supuesto la misma gramática que la nuestra, y podemos ver que hay partes o artículos que no aparecen en el hebreo original o en el griego, y que a la hora de hacer las traducciones para nuestro idioma es necesario poner estos artículos para que la frase haya sentido. Entonces esa es la elixis. Esta figura se llama así porque existe en la frase un hueco, es el significado, a causa de la omisión de una o más palabras que normalmente se requieren gramaticalmente. Y por último, tenemos los pasajes paralelos de la Escritura, que son aquellos pasajes que nos van a ayudar a poder encontrar sentido a un pasaje que el contexto no lo está apoyando, para poder ver con claridad su significado. Y entonces, en este caso, el estudiante, el exégeta, el teólogo, el maestro que está preparando el sermón o la enseñanza, se va a valer de ellos. Son muy importantes porque son aquellos que se van a encontrar en otra parte, en otro contexto de la Escritura, en otro libro inclusive, que van a apoyar la enseñanza de la porción que yo estoy viendo, que el contexto no la apoya. Entonces, aquí a modo de resumen, hermanos, esta es el contexto gramatical, es la exposición que le traemos hoy, y quiero recalcar algo muy importante para finalizar, y es que es muy importante para todo exégeta, para todo maestro, todo predicador, poder estudiar esta parte de la Escritura, porque sobre todo en este tiempo se están cometiendo muchos errores, hay mucha herejía dentro del pueblo de Dios a la hora de interpretar correctamente la Escritura, y tenemos que adentrarnos en lo que es el contexto gramatical. Dios te bendiga mucho y nos vemos en la próxima ocasión.